Buenas, hoy en Revista El Motor estamos con el Renault Talisman, un vehículo clave para la marca francesa que sustituye de un plumazo tanto a Laguna como a Latitude. Esperamos que os guste esta prueba y nos ponemos en marcha. ¿Arrancamos? El Renault Talisman recoge las señas de identidad de los nuevos diseños de la marca. Como veis, una parrilla muy prominente con un logotipo que domina todo el frontal y con unos faros LEDs que además ahora vienen con nueva tecnología que nos van a dar un punto más de seguridad por la noche. La silueta del Talisman es reconocible porque han recurrido a lo que ha funcionado siempre en las berlinas alemanas. Voladizos muy cortos, como veis, una línea de cintura muy alta que nos va a permitir tener poco cristal, pero sensación de musculatura, de sensación de carrocería gruesa, y una trasera muy definida con un maletero muy capaz que llega hasta los 608 litros. La parte trasera del Talisman comparte seña de identidad con el último lanzamiento de la marca, que es el Renault Megane. Como veis, los faros son bastante similares, sin embargo el Talisman tiene bastante más chapa, con lo cual su trasera tiene identidad propia. Para abrir el maletero disponemos de un botón que está disimulado justo debajo de la S en el color de la carrocería, que con un simple toque hace que los muelles nos levanten el capó. Un maletero con una boca un poco estrecha, un pequeño escalón que tenemos que salvar, pero que nos va a permitir una gran capacidad de carga mientras los objetos no sean excesivamente grandes. Además disponemos de un fondo muy grande que nos va a dar capacidad para introducir una serie de objetos y además albergar la rueda de repuesto temporal. Bueno, pues aquí estamos en la parte trasera del Renault Talisman. Tenemos que decir que no es de los mejores en cuanto a espacio longitudinal. De hecho, le superan coches más pequeños que están mejor aprovechados, como por ejemplo el Serie 3. Pero sí tiene una serie de comodidades que vamos a relataros. Por ejemplo, aparte de las salidas de aire individuales para derecha e izquierda, tenemos dos USB que cargan la batería de nuestro smartphone o de lo que queramos y una toma de 12 voltios. Bolsos en las puertas y unos bolsos en los asientos, en los respaldos de los asientos delanteros. Además tenemos dos posavasos no muy profundos para latas y botellas no muy altas, un bolso, o sea un compartimento con tapa, que en este caso está forrado en cuero igual que los asientos, y una tapa que ejercemos presión sobre ella y la abrimos, y que para cerrarla no tenemos más que tirar de ella. Tiene un sistema magnético que la deja cerrada y nos va a valer para introducir objetos que sean largos, como unos esquís o unos palos o lo que sea, ¿de acuerdo? Eso es un poco la capacidad y las atenciones que tiene la parte trasera del Talisman, que además se ve complementado con la seguridad. Y es que nosotros nos sentamos, ya sabéis, un 88, huesos grandes, pero como veis, bien sentado damos con la cabeza. Si nos reclinamos un poquito, ya damos bien con el respaldo, pero no tenemos el culo totalmente pegado. Pero vamos bien, con las piernas bastante recogidas, pero vamos bastante bien. Volvamos a la parte delantera. Yo os puedo asegurar, he sido usuario de Renault. He tenido desde el Renault 21, pasando por el primer Renault Laguna, al segundo Renault Laguna y por último el tercer Renault Laguna. Soy uno de los fundadores del Club Laguna, con lo cual tengo algo de idea de cómo han sido las berlinas de Renault en los últimos 15 años. Y la verdad es que el salto cualitativo que ha dado Renault con ese Talisman es espectacular. Empecemos por lo que es la calidad percibida. Yo tenía un Laguna 3 inicial, con lo cual era el tope de gama, y este, que es el acabado Zen, que no es el más alto, que no es un Initial París,
es bastante mejor, está bastante mejor hecho que aquel inicial que tenía yo hace unos años. Es un coche muy confortable, tanto a nivel sonoro, porque se oye poco el motor, y además el aire tampoco es de lo que más se oye, a pesar que los espejos crean ciertas turbulencias. El nivel sonoro de rodadura y el nivel sonoro mecánico son prácticamente imperceptibles, y lo único que se nota mucho, o mucho más, que no es tanto, es precisamente el aire generado en esta parte del retrovisor, que genera una turbulencia que se mete en el habitáculo, como una especie de silbido. En cuanto al equipamiento, mira, Renault había hecho un lapsus en cuanto al equipamiento de seguridad, sobre todo en una época en la que todos sus competidores apostaban por los elementos de ayuda a la conducción, cámaras, sensores, sistemas de alerta de cambio de carril, etcétera, 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 y Renault se había quedado ahí, se había quedado aletargado en ese momento comercial en el que sus productos no tenían esa competitividad, porque no tenían ese equipamiento. Empezó a montar en las últimas fases de los Scenic, empezó a montar pues alguna cámara que solucionara el problema, introduciendo algunas de las funciones que ahora disponen los productos de la marca, que van incorporando, y además de forma prácticamente apabullante, porque el salto de equipamiento entre un Laguna 3 de última hornada y el Talisman es como comparar, pues, como os diría yo, a un 600 con un Audi. Es un salto brutal en cuanto a equipamiento y en cuanto a cómo funcionan los dispositivos. Vamos a empezar con lo que preside la consola, que es el nuevo R-Link 2. No vamos a profundizar en todas las funciones que tiene, que son muchísimas, pero os podemos decir que son tantas y tan masivas la forma en la que podemos configurar nuestro R-Link para que nos dé todo tipo de información, ya sea en cuanto al comportamiento del coche. Podemos regular prácticamente cualquier aspecto del vehículo, pero nos gusta mucho lo que no tocamos, o sea, lo prefijado, es decir, Renault lo llama Multisense, y es un botón que nos va cambiando a una serie de modos de conducción que son Eco, Neutral, Person. El Perso, que es el que podemos modificar a nuestra voluntad, y los dos prefijados, que son los, digamos, los que más vamos a usar, que son el Sport y el Comfort, basados en una estrategia, la de los pétalos de la flor, que marcan los distintos caminos de la vida que creó Van den Acker, el jefe de diseño industrial del grupo Renault. Bien, es curioso cómo al elegir una de las funciones no solo cambia el sonido del motor, no solo cambia la respuesta, no solo cambia la dureza de la dirección o la dureza de los amortiguadores, sino que cambia la dinámica del vehículo en general, pero también la forma que el vehículo nos trata como ocupantes. Es decir, cambia la modulación del aire acondicionado o del climatizador en este caso, activa o desactiva funciones de masaje si los tiene, o sea que no tenemos que andar. Es como si el coche nos diera la bienvenida y dijera: eliges confort, pues te voy a dar el confort pleno del que soy capaz, y modula todo el interior para que el conductor se sienta realmente confortable. Y eso no lo hace ninguna marca, la verdad, y eso es de agradecer. En eso el Renault Talisman es único y es un punto a su favor. Dinámicamente el Talisman es un coche bastante competente, pero con el Ford Control ya es increíble. A ver, ¿cómo os podemos decir lo que es que un coche de 4,85 metros se comporte como si fuera un deportivo utilitario? Es absolutamente alucinante que un vehículo con unos neumáticos HP Primacy, es decir, con unos neumáticos que son normales, que no son una barbaridad de prestaciones, sino que son correctos, se comporte como se comporta el Talisman con el Ford Control. Significa que te apetezca ir por las
carreteras con más curvas que puedas encontrar en tu ruta, precisamente para sacarle el jugo. Y te sorprende curva a curva. Siempre hay un margen para que vayas a más velocidad por la curva por la que pensabas que no se podía ir a esa velocidad. Es increíble el nivel de aplomo, de seguridad y de guiado que te permite el sistema For Control. Además, lo podemos configurar de tres maneras diferentes, con tres sensibilidades diferentes. Podemos hacerlo también con la dirección y con la suspensión, con lo cual podemos ajustar la respuesta del chasis a nuestras preferencias. Ya no solo con el Multisense, con los programas prefijados, sino con el nivel Perso, que podemos hacerlo a nuestro antojo. Nosotros llevamos la suspensión dura, con la dirección más dura y con el For Control más reactivo, ¿vale? Es alucinante ver cómo redondea la curva, cómo la trasera te hace que te metas más y más. El poco esfuerzo que hay que hacer de giro con el volante para que entre el coche en la curva sin ningún tipo de problemas. Es absolutamente fantástico. El Talisman, la gama, tiene un precio de salida a partir de unos 24.500 euros para la versión DCI de 110 caballos y caja de cambios manual de 6 velocidades. La gama está compuesta por 5 motores, que son 110, 130 y 160 en diésel y de 150 y 200 en gasolina. Hay disponibles cajas de cambio de doble embrague automáticas para los motores más potentes, tanto en gasolina como en diésel. La verdad, con este motor de 130 caballos y con la caja de cambios manuales y velocidades, tenemos un coche suficiente. Hemos recorrido todo tipo de vías, hemos hecho la prueba con el coche cargado, con 4 adultos, maletas y descargado con un solo adulto. Y nunca hemos necesitado o hemos echado de menos un poquito más de motor. Si bien es cierto que es un poquito perezoso por debajo de las 2000 vueltas, sobre todo cuando llevamos unas marchas un poquito más largas y lógicamente le exigimos un poquito más en cuanto a las recuperaciones, cuando el motor está en torno a las 2500 vueltas respira y es cuando da lo mejor de sí. Ahí no echamos de menos ni recuperaciones ni nada. De hecho, circulando con el motor a velocidades legales en sexta, a pesar de estar rondando las 2000 vueltas, hemos metido quinta y el coche ha subido de vueltas fantásticamente sin necesitar más potencia ni más par motor. Bueno, y hablemos del consumo. Muchos pensaréis que un vehículo de estas dimensiones y este peso, con un motor 1600 diésel de 130 caballos, pues tiene que consumir. Bueno, obviamente consume, pero menos de lo que esperamos. Os contamos que en nuestra prueba a ritmo vivo, que no ilegal, hemos medido unos consumos espectaculares por lo bajo, y ha sido de 5,8 litros. Sí, habéis oído bien, 5,8 litros. Es fantástico, pero es que además hemos hecho un tramo de unos 150 kilómetros en modo económico y hemos estado rondando los 4,6 litros de consumo. Podíamos haberlo bajado incluso más, pero bueno, nos ha parecido que era suficiente muestra de lo versátil y lo flexible que es el rendimiento de este coche a nivel de consumo. Podemos hacer que consuma muy poco e incluso podemos hacer que consuma muy poco conduciendo de forma más alegre, con lo cual no hay que tener un coche monótono, sino que podemos tener un coche divertido y además que no consuma demasiado. Como conclusión decimos, gran intento de Renault en cuanto a la creación de una berlina que esté, digamos, en lo mejorcito del segmento. Los generalistas han dado un salto cualitativo muy importante. Hay vehículos realmente interesantes, como es el Volkswagen Passat, como ha sido el Insignia, como será el nuevo Peugeot 508, y Renault ha decidido establecer ahí una punta de lanza interesante con un vehículo que dinámicamente está
entre los mejores, ya no solo de los generalistas, sino más allá. Decimos sin ningún tipo de rubor que en seco, en condiciones de seco, es el mejor en cuanto a comportamiento, sin contar con un sistema de tracción total. Es probablemente el coche más efectivo que existe dentro de su categoría, de los vehículos entre los 470 y los 485. Y decimos que además tecnológicamente Renault ha dado un salto muy grande. Ahora ya es un coche que está prácticamente a la última tecnología y embarcada en lo que significa también comunicación con nuestro smartphone y con todas las funciones que pueda tener un vehículo de este porte. Además, los motores, como ya hemos dicho, son motores muy silenciosos, muy económicos y con un rendimiento muy destacable. Renault siempre ha cuidado las mecánicas diésel, y este es también el caso del Talisman, que cuenta con los mismos motores que podemos encontrar en la gama, pero con un rendimiento que desconocido en una berlina de este tamaño. Un sistema de entretenimiento muy completo, un equipamiento muy bueno, una calidad más que aceptable, a años luz de lo que se estilaba en las berlinas de Renault hasta la fecha, y con una capacidad notable, con un maletero grande, con una capacidad notable en las plazas traseras. En definitiva, un vehículo muy a tener en cuenta para aquellos que necesiten una berlina y que quieran un poquito de pimienta, un poquito más de comportamiento, que no tenga que ser un coche tipo ministro, que parezca una alfombra mágica, que te lleve y que parezca que no tiene nada, que no tiene más, ¿de acuerdo? No necesitamos 200 caballos ni 300 caballos para divertirnos al volante, no necesitamos tener muchísimas prestaciones para estar deseando conducirlo día a día, sino que con el For Control y con todo lo que nos ofrece el Talisman podemos disponer de un vehículo realmente divertido, útil y confortable. Así que eso ha sido todo. Esperamos que os haya gustado esta prueba del Talisman. Esperamos que nos sigáis viendo en nuestro canal de YouTube. Si os gustan nuestros vídeos, os suscribáis y os emplazamos a una próxima prueba aquí en Revista del Motor. Y no quiero irme sin dedicar un saludo y un abrazo a toda mi familia del Club Laguna 2, que seguro que están esperando esta prueba, y bueno, pues aquí la tenéis. Un abrazo y un saludo a todos, y lo dicho, esperamos aquí en Revista del Motor. Hasta la próxima.